Bueno, eres fundador, eres emprendedor, acabas de lanzar tu empresa, felicidades antes que nada, pero ahora tienes que analizar cómo financiar tu compañía. El SAFE es una herramienta de inversión que podría ser la estructura ideal para esa inversión de capital en las etapas tempranas de tu negocio. Basado en mi experiencia con múltiples fundadores, emprendedores, utilizando los SAFE para recaudar miles o millones de dólares en inversión, lo que quiero con este video es explicar qué es un SAFE y darte un entendimiento de si es la alternativa más viable para tu compañía. Obviamente, como todo buen abogado, tengo que dar mi aviso. Esto no es una asesoría legal individualizada, así que si te encuentras en esta situación y necesitas un abogado que te ayude, que te guíe en el proceso de recaudar capital para tu compañía, puedes dejarnos saber en www.ruta.legal y podemos hablar a ver si podemos ayudarte. Pero vamos al grano. ¿Qué es un SAFE? Un SAFE es, en inglés, Simple Agreement for Future Equity. En español, un acuerdo simple para futuras acciones. Como su nombre lo indica, el inversionista da a la empresa una cantidad de capital que en el futuro, si se dan unas circunstancias que vamos a estar hablando en un momento, se convertiría en acciones de la compañía. Lo creó Y Combinator en el 2013. Desde ese momento ha experimentado un boom. Se ha convertido en la herramienta de inversión más común para startups en las etapas más tempranas. Y eso se da porque los fundadores le encanta. Es simple, rápido y es muy user friendly. Así que con eso en mente vamos directamente a las ventajas del SAFE. Primero, es rápido y simple. ¿Ok? Así que es un documento de 6 páginas. Está públicamente disponible en el website de Y Combinator. Es muy estandarizado. Segundo, por eso mismo requiere poca negociación entre un inversionista y un fundador, porque realmente no hay mucho que discutir. Y, por lo tanto, requiere menor intervención legal de parte de un abogado, porque realmente las cláusulas son muy comunes y si no salte mucho, realmente no requiere esa asistencia legal profunda, especialmente en comparación con otras herramientas como un pagaré convertible. Y finalmente no es deuda, y esto es muy activo para los fundadores, porque a diferencia de un pagaré convertible, si el SAFE no se convierte en acciones de la compañía en un futuro, no estás obligado a devolver ese capital ni pagar intereses. Así que eso es algo también muy atractivo. Ahora, las desventajas del SAFE, siempre hay desventajas y siempre hay que evaluar, analizar los pros y los contras, y para eso les recomiendo que hablen con un abogado. Pero yo diría que lo principal es que puede ser casi demasiado fácil para usar. Es tan rápido y simple que los fundadores empiezan a emocionarse y entonces empiezan a firmar SAFE encima de otro, encima de otro, encima de otro, sin evaluar cómo eso va a impactar tus propias acciones en el futuro. Y nos lleva entonces a la segunda desventaja, que es la dilución inesperada. Cuando llega el momento de convertir ese SAFE a acciones en la compañía, los fundadores muchas veces se dan cuenta de que entregaron demasiada participación, incluso más de la que tenían en mente. ¿Cómo funciona un SAFE? Sencillo. El inversionista pone un capital en la compañía. Ese capital en el futuro se puede convertir en acciones de la compañía cuando se da un evento mayormente, que es lo que en inglés le llaman un equity round, una ronda de financiamiento de capital, donde la inversión de ese inversionista de esa ronda va a poner un capital directamente a cambio de acciones en la compañía. Cuando se da eso, pues entonces los SAFE se convierten en acciones en la compañía. Esto aplica para esos equity rounds. No aplica cuando una ronda subsiguiente, futura, es otra ronda de SAFE, o si es una ronda de pagarés convertible. En ese caso se mantiene todavía los SAFE, no se convierte en acciones,
es solo cuando hay un equity round. ¿Cuántas acciones recibe el inversionista? Eso depende mayormente de dos cláusulas, ¿okay? Y dos criterios que están en el documento del SAFE. Primero es el descuento. Por ejemplo, la mayoría de las veces es un descuento entre 15 a 25%. Ese es el beneficio que el inversionista está recibiendo a cambio de invertir capital en tu compañía. Como decía, por ejemplo, un 20% de descuento significa que si en un futuro, en una ronda de equity, en un equity round, el precio por acción es de $1, pues ese inversionista del SAFE va a estar comprando acciones por 80 centavos en lugar de $1. Así que va a estar recibiendo más acciones por su dinero de lo que estaría recibiendo si fuera inversionista directo en esa ronda subsiguiente. La segunda cláusula es el valuation cap, que en español es tope de valoración. Esto lo que hace es que limita la valoración de tu compañía a la cual el SAFE se convierte. Y la mejor manera de explicarlo, para entenderlo, es que si el SAFE tiene un valuation cap de $10 millones y luego tu equity round es de $20 millones, o sea, la valoración de tu compañía en esa ronda es de 20 millones, pues el inversionista del SAFE va a estar recibiendo un descuento realmente de 50%. Así que ese descuento de 50% le conviene más que el descuento de 20% que le había dado en el SAFE. Y el inversionista termina escogiendo la que más le conviene. Ahora bien, puede haber una sin la otra. Así que para el fundador, lo ideal, si hay poder de negociación, es que el SAFE solo tenga el descuento, pero no la valoración, no el tope de valoración. Y esto es porque te evitas tener que entrar en una conversación con el inversionista muy incierta realmente sobre cuánto vale tu compañía hoy, que está en una etapa tan temprana. Realmente a lo mejor no tiene ingresos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es muy difícil en esa etapa tan temprana hablar y estar muy seguro de cuál es la valoración de la compañía. Y te evitas también en el futuro una dilución que no te esperabas. Dos detalles adicionales sobre el SAFE, literalmente dos. Uno es la cláusula del Most Favored Nation. ¿Okay? Hay la opción de incluir esa cláusula en el contrato del SAFE y eso lo que significa es que le permita a un inversionista del SAFE en el futuro mejorar sus términos del SAFE si un inversionista subsiguiente de otro SAFE obtiene mejores términos que él o ella. Así que, para dar un ejemplo sencillo, si el inversionista número 1 del SAFE, tú le diste una cláusula de 20% de descuento y al segundo 25% de descuento, pues entonces el primer inversionista automáticamente sube a ese 25% de descuento y tiene un beneficio ahí porque tenía esa cláusula de Most Favored Nation. Eso en general no necesariamente es dañino, pero en la medida que sea posible es mejor evitarlo porque te evitas una dilución que no te esperaba. Lo último que voy a hablar sobre el SAFE es la posibilidad de tener side letters, cartas de acompañamiento, cartas adicionales. Y esto es sencillamente que los SAFEs pueden incluir esa carta adicional con cláusulas adicionales, con beneficios adicionales para los inversionistas del SAFE. La más común es el derecho de prorrata. Y eso no es otra cosa que el inversionista mantener mantener su participación, su nivel de participación en una ronda futura. Así que, ¿cómo explicar esto? Si bajo el SAFE original tiene el equivalente a 10% de la compañía, aunque todavía no tiene las acciones, pero tiene ese equivalente, pues en el futuro, si hay una ronda nueva, puede decir, mira, voy a invertir este dinero, esta cantidad adicional para mantenerme como dueño del 10% en un futuro, del 10% de las acciones de la compañía.
Esto en general no es dañino para el trabajador, realmente no es recomendable en muchas ocasiones. Yo como abogado lo he recomendado frecuentemente. El problema es cuando empiezan a añadir en esa carta adicional una lista interminable de otros derechos del inversionista. Y, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor acceso a cierta información de la compañía, acceso a reuniones de juntas de directores, otras cosas que no vienen al caso, pero que ya eso es como una, una luz amarilla, ¿verdad? Que uno tiene que analizar un poquito más de cerca con su abogado. Miren, espero que hayan podido utilizar esta información para saber si el SAFE es una alternativa viable, para saber si es la alternativa correcta o si todavía tienen dudas de otras herramientas. Vamos a estar publicando otros videos sobre otras herramientas en esta serie de herramientas de inversión para que puedan comparar y contrastar. Pero como siempre, lo mejor que pueden hacer también es comunicarse con su abogado. Si no lo tienen, pues comunicarse con nosotros en www.ruta.legal. Van a tener la información abajo del video y podemos partir de ahí a ver si podemos ayudarlo. Pero espero que haya sido de utilidad y que podamos hablar en un futuro. Un placer.